bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo al taller y sobre todo, muchas gracias a los excelentes panelistas que tenemos hoy con nosotros. Como muchos de ustedes sabrán, el 23 de noviembre, hace muy pocos días, se hizo pública la firma de la licencia entre el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Medicines Patent Pool y el CTAP, ¿no? el COVID Technologies Access Pool, que es un pool de conocimientos, de know-how promovido por la OMS, cuyo objetivo justamente es promover la ciencia abierta y el que se compartan conocimientos para avanzar en la lucha contra la COVID. Pues bien, el 23 de noviembre, como digo, se firma la primera licencia dentro de CTAP, en este caso de un test diagnóstico serológico, ELISA, para la COVID, que ha sido desarrollado en el CSIC. También, por supuesto, yo creo que este evento y esta buena noticia no sería posible sin los investigadores e investigadoras que hicieron posible, ¿no? este desarrollo. Y ese es el punto de partida, ¿no? Una excelente noticia que de alguna manera sienta un precedente y en este caso, pues nos sentimos en Salud por Derecho muy orgullosas de que España, se haya puesto, ¿no?, la primera piedra en este camino. Como saben también ustedes, CITA fue puesto en marcha en mayo del 2020, como decía antes, por la OMS y también con el impulso de Costa Rica, ¿no?, que fue importante para que saliera hacia adelante, y en un contexto en el que todas las organizaciones sociales y otros muchos expertos hablábamos de que compartir conocimiento era fundamental, no únicamente para hacer avanzar la ciencia, que es algo propio, ¿no?, también del contexto científico, del método científico, ¿no?, sino también para ampliar la producción, sobre todo en el caso de las vacunas, ¿no? En aquel, incluso antes, ¿no?, de que en mayo del 2020 se pusiera en marcha CTAP, lo que veníamos demandando y seguimos demandando es que todo el dinero público y todos los esfuerzos de los diferentes gobiernos alrededor del mundo, que estaba siendo ingente, ¿no?, para desarrollar vacunas y otras tecnologías sanitarias, y que lo sigue siendo, debería de ser puesto el conocimiento digamos de forma colectiva a disposición de todo el mundo para que los productos resultantes fueran bienes públicos globales, ¿no? Y en ese contexto creíamos que el compartir conocimiento, el que los productos que se hacia adelante no tuvieran la protección de un monopolio, finalmente esto no fue así, y de forma, se puso en marcha CTAP como una iniciativa voluntaria, ¿no?, en el que empresas farmacéuticas, gobiernos, centros de investigación pudieran poner a disposición de todo el mundo sus conocimientos y tecnologías y demás, ¿no? Es un modelo interesante, es un modelo necesario, como decíamos antes, ¿no? El compartir conocimiento, transferir tecnología en abierto es fundamental en general para el acceso a los medicamentos, ¿no?, porque no únicamente es algo que tratamos de promover para la COVID, pero más en tiempos de pandemia. Y de todo esto vamos a hablar, ¿no? No podemos obviar, ¿no?, la desigualdad en el acceso a las vacunas, ¿no?, que aún continúa después de 2 años de pandemia, mientras que más o menos en Europa un 70 y pico % de la población ha tenido acceso a al menos una dosis. En África ese porcentaje es tan solo un 12%, ¿no? Y en general todas las dosis de vacuna, un 0,8% han llegado a los países de más bajos ingresos, ¿no? Es algo tenemos que hacer, ¿no?, de forma rápida para poder solventar esta desigualdad. Por supuesto, en el caso de las vacunas, pero no únicamente, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una mirada amplia. Necesitamos, por supuesto, buenos diagnósticos para la COVID, respiradores, otras tecnologías, por supuesto, tratamientos que van a llegar. Necesitamos herramientas, iniciativas como CTAP y otras muchas que promuevan la transferencia de conocimiento y el compartir el conocimiento en abierto, ¿no? En ese sentido, resulta, por supuesto, también fundamental otra de las soluciones, ¿no?, que venimos demandando desde hace muchos meses, muchos países ya también, y expertos, que es
una exención temporal a las patentes para todas las tecnologías sanitarias relativas a la COVID, ¿no? Aquí es necesario en la transferencia de tecnología también, por supuesto, poner los mecanismos que la hagan posible, ¿no? Hay que acompañar todo ese proceso. Es necesario también el invertir y el poner en marcha los mecanismos necesarios que que puedan crear o puedan reforzar la capacidad local de producción de medicamentos o vacunas. Y bueno, en todo en todas estas soluciones, ¿no? El SITA forma parte de manera importante. Entonces, bueno, de todo ello, del modelo español, de cuáles son las dificultades que SITAP está encontrando, de cuál puede ser el futuro, vamos a hablar en esta hora y media. Y para ello vamos a contar con Jesús Marco, que es vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC. También con Esteban Burrone, que es responsable de Policy and Advocacy del Medicines Patent Pool en Ginebra. También con Erika Dueñas, que no sé si ya sí, veo que ya está conectada. Bienvenida, Erika. Technical Officer del Departamento de Medicamentos y Productos de Salud de la Organización Mundial de la Salud. Y también con Miguel Casado, que es experto en salud de la Dirección General de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Exteriores, Cooperación y Unión Europea. En su lugar íbamos a contar con Eva Del Hoyo, que es la directora del departamento, pero no ha podido ser en último momento, así que también bienvenido Miguel Casado. Y bueno, sin más, vamos a comenzar contigo, Jesús, hablando de la experiencia española, ¿no? Decíamos que España ha sido el primer país en que ha firmado una licencia, en este caso con un diagnóstico. Algo yo creo que muy importante, que seguramente también te refieras a ello, es la decisión que ya muchos meses antes había tomado el CSIC de tener una política de no exclusividad de las licencias de todos los productos COVID, ¿no? Y que sentó también un precedente muy importante. Entonces, bueno, en este contexto surge esta decisión. No sé si puedes contarnos, bueno, qué pasó, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar para que finalmente, bueno, pues el CSIC haya decidido establecer esta licencia con SITAP? Micrófono. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que estéis conectados, siguiendo. Gracias por asistir y muchas gracias a Salud por Derecho por propiciar este encuentro online. Bueno, pues sí, me gustaría contar, aunque sea brevemente, un poco el impacto que supuso la llegada de la pandemia a una organización como el CSIC, que es una organización muy grande de investigación y que ha supuesto un antes y un después, porque lo que pasó fue que prácticamente cuando se vio la gravedad de la pandemia, en el mes de marzo del 2020, ¿verdad? Nuestros grupos de investigación en una semana solamente fueron capaces de organizarse en una plataforma, lo que llamamos PTIs de salud global, con más de 300 grupos, cubriendo todos los aspectos prácticamente de la pandemia, desde ver qué antivirales se podían encontrar, empezar a trabajar en vacunas que ya estaban en parte trabajando, métodos de detección del virus en el aire, los kits. Bueno, y todo esto se organizó de forma muy rápida, con un gran voluntarismo por parte de los científicos, que en cierto modo estamos acostumbrados a trabajar así, ¿no? Pero fue un esfuerzo intensísimo y muy, muy generoso, muy generoso. Es decir, todo el mundo se ofreció a colaborar. También es cierto que la sociedad fue muy generosa, tanto desde el Ministerio de Ciencias nos apoyó inicialmente ya con financiación. Nos llegaron financiaciones muy cuantiosas desde la sociedad en forma de donaciones. Todo el mundo se sintió muy comprometido y, como decías antes, hubo una medida muy importante inicial que tuvimos muy claro desde el principio y que surgió de la propia Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento, que fue promover que cualquier de los resultados a los que llegáramos se licenciara de modo no exclusivo. Ya sabéis que en el caso de las patentes en España existe siempre una, digamos, disponibilidad ante situaciones excepcionales a ampliar el uso de cualquier licencia, pero en este caso se hizo constar explícitamente ya en todas las licencias que fuimos poco a poco presentando, ¿no? Pero claro, aún hay un paso muy importante desde que se presenta una idea, se hace la patente, hasta que se implementa esta solución. Y en este caso, de nuevo, el proceso fue extremadamente rápido.
porque el 8 de junio ya teníamos los primeros kits de prototipos listos. Fue gracias también a la colaboración con otra parte importante de estas iniciativas, que es el sector público de sanidad, en este caso el Hospital de La Paz, si recuerdo bien, y una empresa, Immunostep, un spin-off de la Universidad de Salamanca, en este caso, con la que teníamos contacto. Y bueno, este es un caso, digamos, para nosotros muy satisfactorio de desarrollo rápido, porque muchos de los desarrollos que hacemos en investigación, al final, no es tan sencillo que lleguen al mercado y, por tanto, no llegan a la sociedad. Y ese es un punto crítico y es quizás el punto clave, ¿eh? Cómo lograr la integración de las empresas que tienen esa capacidad para producir estas soluciones, que en muchos casos requieren estudios previos que son importantes, ensayos clínicos, pero también la producción del propio material, en algunos casos en condiciones GMP, por ejemplo, que no es sencillo que estén al alcance de una empresa normal y bueno, que condicionan todo este ecosistema de producción, ¿no? Entonces, lo que pasó después, que también es importante, fue que conocimos la iniciativa SITAP. Nuestro experto en la vicepresidencia adjunta de transferencia de conocimiento, Javier Mayra, pues coincidió en un evento internacional, se pusieron en contacto y la verdad es que ha ido todo muy fluido. Es cierto que se ha tardado cierto tiempo, puesto que también hubo buena disposición por parte de la empresa a la que tenemos licenciado la solución aquí en España. Y bueno, pues prácticamente yo creo que fue ya antes del verano, cuando teníamos bastante avanzado el acuerdo. Y el acuerdo es por un lado sencillo, por otro lado claro, ¿eh? Es un acuerdo claro en el que eliminamos estos royalties cuando el producto se licencia para producirse para países de ingresos medios y bajos, ¿eh? Creemos que es una solución técnicamente muy buena y estamos muy contentos y esperamos poder ampliarlo a algunas otras de las soluciones, muchas de las soluciones que se están trabajando en el CSIC a día de hoy. Y bueno, creo que esto es un resumen rápido. También me gustaría añadir que la colaboración tanto con la OMS como con MPP ha sido ideal, ¿eh? Estamos muy agradecidos por ello. Y también me gustaría recordar, para acabar, los nombres de los investigadores que han desarrollado el kit, que al final de cuentas son quienes han hecho posible ello, que son Mar Vales, José Miguel Rodríguez, José María Casasnovas y Hugh Thompson, y que además siguen trabajando en más soluciones y que están comprometidos también para que cuando haga falta implementar esa tecnología en estos terceros países sea posible. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues también desde aquí de nuevo las felicitaciones a estos investigadores, ¿no? Al final es muy importante, ¿no? Yo creo que los investigadores e investigadoras conozcan, ¿no?, todas estas posibilidades, ¿no?, de que al final sus esfuerzos puedan tener caminos alternativos, ¿no? Bien, vamos ahora con Erika Dueñas. No lo he comentado, perdonad, pero bueno, la sesión va a ser va a haber un par de rondas de preguntas y después de la segunda ronda abriremos el turno de preguntas y comentarios para el público, que podéis hacerlo a través del chat y que yo leeré. Erika, yo no sé si no soy yo, no te veo o que vamos a continuar sin conexión, perdón, sin cámara. Ahora sí. ¿Estás por aquí? Ahora sí, fenomenal. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás, Vanessa? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los panelistas también y a los participantes. Yo quería saber si puedo usar unas diapositivas para explicar un poco SITAP muy rápidamente. Sí, fenomenal. Eso sí, vamos a ser un poco así como rígidos con el tiempo, ¿no? Pero sí, adelante, de lo que se trata es de que, bueno, la audiencia conozca SITAP y también que nos hables de cómo está siendo la experiencia con otros países, de centros de investigación y si esperáis otros productos, otras licencias a medio plazo. Sí, tengo algunas diapositivas sobre ese tema también, pero no puedo compartir. Me tienen Bien. que admitir. Sí, creo que si no, abajo en el panel de abajo, donde tienes una sección que es compartir pantalla. Sí, pero me pone que como participante no puedo compartirla, me tienen que permitir compartir, creo. Vale. En teoría eres panelista. Eres panelista, Erika.
con lo cual deberías de poder conectar, porque eres panelista. Me dice host disabled participant screen Inténtalo share. ahora. Lo vuelvo a intentar. Ahora sí. Ok. Gracias. Ahí está. No sé si las pueden Ahora ver. sí, fenomenal. Perfecto, Adelante, sí. Erika. Solo tendría que ponerlo en modo... Bueno, da igual. ¿Ustedes la pueden ver? Sí. Pero no en modo completo, ¿no? Bueno. Eso ya depende de tu ordenador. Tendrás que ponerla en modo presentación. Sí, pero no me deja. Bueno, no importa. Abajo en la barra. Abajo. Todo. No. A la derecha. Aquí, ya la vi, ahí ya. Eso es. Ahora sí. Perdón. Bueno, Nada. sí, muy rápidamente para compartir un poco para las personas que no conocen mucho el CTAP o el COVID Technology Access Pool, como decimos en inglés. Y también entender un poco de dónde viene esta iniciativa en el marco de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud promueve el acceso a los medicamentos a través de toda la cadena de valor. Entonces, lo que queremos, y eso es uno de los principios también de CTAP, es promover este acceso en cada nivel, partiendo de la investigación y desarrollo. Por ejemplo, uno de los principios del llamado a la acción o la Solidarity Call to Action, que fue el documento inicial para el lanzamiento de CTAP, incluye que se trate de promover con los Estados miembros o con los financiadores de la investigación y el desarrollo que existan justamente estas disposiciones de acceso desde el principio, ¿no? Cuando se firman estos acuerdos para investigación. Después, esto también está muy vinculado con el principal mandato que tenemos en la OMS sobre temas de propiedad intelectual, que es la Estrategia Global y el Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, que es un documento que tiene muchos años, pero que está siendo revisado también. La implementación de estas recomendaciones están siendo revisadas por los miembros de la OMS. En el próximo directorio ejecutivo se va a ver, y como ustedes ven, entre los principales elementos de la estrategia se habla de transferencia de tecnologías, se habla de gestión de la propiedad intelectual de una manera que favorezca el acceso. Entonces estos elementos están incorporados ya en el mandato de la OMS de hace muchos años. Y también se habla de estos mecanismos innovadores para promover acceso, como los patent pools, para promover transferencia de tecnología. También en las últimas resoluciones de la OMS aprobadas sobre transparencia, o esta última sobre producción local, se hace referencia a este tipo de mecanismos, ¿no? No es el único mecanismo para promover acceso, pero es un mecanismo más, ¿no? Tenemos también el uso de las flexibilidades y otras iniciativas. Este es el llamado a la acción, que contiene los principales principios de CTAP y de cómo se negocian estos acuerdos de transferencia de tecnología o licencias de patentes, por ejemplo, con el principal objetivo de lograr este acceso mundial equitativo a estas tecnologías para hacer frente a la pandemia. Estos son los 45 Estados miembros que a la fecha, o 44 que a la fecha, se consideran los coauspiciadores de la iniciativa, pero, por ejemplo, hemos hecho consultas a todos los Estados miembros, no solamente a los coauspiciadores, sobre cómo buscar nuevos incentivos para promover que las compañías o los institutos de investigación como el CSIC tengan mayor interés en ceder estas tecnologías en el futuro. Entonces, estos son los principales objetivos de CTAP. Por supuesto, promover
el desarrollo de esta ciencia de la ciencia de forma abierta, aumentar la producción de estos medicamentos o vacunas o diagnósticos que son tan necesarios en este momento. Y como les había dicho antes, promover también que los financiadores, institutos de investigación o gobiernos faciliten la transferencia de estas tecnologías. Este es la principal diapositiva para explicarles cómo funciona. Ya tenemos el ejemplo de la primera licencia gracias al CSIC, que serían en este caso los propietarios de la tecnología, que ceden a través de licencias o acuerdos de transferencia de tecnología, ceden sus tecnologías a la OMS, a CITAP, se hace a través de diferentes socios o colaboradores, en este caso fue a través del Medicines Patent Pool, el MPP que está ahí, que es uno de los colaboradores. Como verán, también participan en esta iniciativa otras agencias de Naciones Unidas como el PNUD, como UNITAID, ONU-SIDA, colaborando y haciendo que ayudando a que esto sea posible. Después, lo que se hace es dar sublicencias, CITAP, en este caso el MPP, da sublicencias a otros fabricantes, ¿no? Por supuesto que cumplan con todos los estándares de calidad y para eso la OMS da también apoyo técnico en el caso de que sea necesario para producción local o para el mapeo de cuáles son los potenciales productores. En esa etapa estamos justamente con la licencia del CSIC. El Medicines Patent Pool ha publicado una expression of interest, se llama en inglés, de quiénes son los interesados, y la OMS va a contribuir en el análisis de cuáles son los productores que puedan estar interesados y tener la capacidad para producir a mayor escala. Y, por supuesto, esta sesión que hacen los propietarios de las tecnologías no es gratuita, se hace a cambio de unas regalías. En el caso de la licencia del CSIC, es muy interesante porque el CSIC ha decidido dar la licencia de forma global para que sea cubierta por todos los países. En el caso de que sea para los países de ingresos altos, van a recibir regalías. En el caso de que sea para los países de ingresos bajos o medios, han ofrecido la licencia sin regalías, con regalías cero. Entonces, este es un poco el mecanismo que yo quería explicarles. Estas son las negociaciones y las discusiones que tenemos con otros productores actualmente. Hay otros diagnósticos, ahí está la primera licencia del CSIC, pero también estamos en discusiones con otros titulares de derechos que tienen diagnósticos, que tienen vacunas. En un caso ya tenemos una oferta de una vacuna aprobada, incluida en la lista de emergencia de la OMS. También hay otros dispositivos médicos que han sido ofrecidos. Hay una plataforma digital para vacunas que también ha sido ofrecida por un gobierno, en este caso no necesariamente por privados o institutos de investigación. Esa es la flexibilidad que permite este modelo CITAP para compartir las tecnologías. Y bueno, esta era una tabla, pero que no voy a entrar en detalle sobre las diferentes iniciativas, comparando las diferentes iniciativas que existen para promover el acceso en respuesta a COVID, y por supuesto la OMS apoya no solamente CITAP, pero ahí están las diferencias entre las iniciativas. Por ejemplo, el uso de la flexibilidad y la licencia obligatoria del acuerdo de ADPIC, comparada con la licencia voluntaria, las que está promoviendo CITAP, y también las tradicionales licencias bilaterales que ya existen. Incluso el waiver, que es otro mecanismo que si se terminan las negociaciones en algún momento puede ser otra forma de promover el compartir estos derechos de propiedad intelectual o conocimientos.
Y esas son todas. Con gusto respondo a sus preguntas. Gracias, Erika. Vale, en cualquier caso, habrá una segunda ronda también de preguntas y podemos entrar también en detalle. Y muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora con Esteban Burrone del Medicines Patent Pool. Y bueno, Esteban, la trayectoria, ¿no?, del Medicines Patent Pool es bien conocida, ¿no?, a la hora de hacer licencias, ¿no? Licencias voluntarias. Ha sido muy importante el papel desde hace muchos años en el ámbito del VIH, por ejemplo, ¿no? Y ahora también habéis promovido algunas otras licencias para medicamentos para la COVID. A mí me gustaría, por supuesto, también, si quieres referirte, ¿no?, en concreto a esta licencia. Yo creo que es muy importante, como veníamos diciendo antes, ¿no?, los elementos, ¿no?, que le hacen de forma diferencial a otras licencias, ¿no? Pero yo creo que también sería importante el ver qué elemento diferencial tiene CITAP con respecto, y las licencias que pueden emanar de ahí, con respecto al trabajo habitual, ¿no?, que hasta la fecha ha venido desarrollando el Medicines Patent Pool, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, y muchísimas gracias a Salud por Derecho por organizar este evento. Y bueno, un gusto estar acá con los colegas del CSIC y de la OMS. Nada, simplemente con respecto a tu pregunta, sin duda estamos muy contentos y muy agradecidos del rol que está jugando el CSIC en ser pionero de alguna manera en esta primera licencia del CITAP, y efectivamente una colaboración fantástica tanto con ellos como la OMS durante estos meses. Viniendo un poco a tu pregunta y dando un poco la trayectoria del MPP y cómo se llega ahora a CITAP y lo que puede ofrecer CITAP, digamos que va más allá de lo que el MPP ha estado haciendo hasta ahora. Simplemente para recordarle a la gente, el MPP ha estado trabajando sobre acceso a productos de salud desde el 2010 a través de las licencias voluntarias. Ese es exactamente nuestro principal mecanismo de acceso, inicialmente trabajando en VIH exclusivamente, y teniendo en cuenta un poco cuáles eran nuestros principios claves en la manera que operamos, que ha sido así de 2010 y que ahora se reflejan en la manera en la que estamos operando en el marco del COVID-19. Capaz que mencionaría 6 que creo que son importantes, pero hay otros aspectos, obviamente, cuando uno entra en el detalle. El primero es el objetivo de salud pública. O sea, no somos un ente comercial, nuestro objetivo no es comercial, no es ganancia, nuestro objetivo es salud pública. Y eso desde ya cambia completamente la manera en que uno aborda una situación de una licencia cuando está discutiendo con un partner, ¿no?, ya sea un ente comercial, una empresa farmacéutica, o en el caso de la licencia con el CSIC, junto con el CSIC. El segundo punto es la transparencia. Todas nuestras licencias son públicas, están publicadas completamente en nuestra página de internet, y esto se refleja nuevamente en nuestra licencia con el CSIC. Eso es importante porque sabemos que a lo largo de esta pandemia ha habido muchos acuerdos de distinto tipo, ya sea acuerdos de compras como de licencias negociados por empresas privadas, pero también por gobiernos, y en general ha habido un velo de confidencialidad en la manera en que esto ha sucedido. Nuestro principio de entrada ha sido transparencia. Todas nuestras licencias son públicas y están en nuestra página de internet, inclusive aquellas con las empresas multinacionales farmacéuticas. Tercero, el principio de no exclusividad. O sea, no buscamos exclusividad, buscamos que haya competencia en el mercado, que se agrande el número de empresas que puedan fabricar un determinado producto, y que sea la competencia entre esas empresas que contribuya a que el precio sea abordable, sostenible sin duda, para que las empresas que fabrican puedan tener márgenes que les permitan de seguir operando, pero sin duda no exclusivas. Cuarto punto, complementariedad con otros mecanismos de acceso. Quinto, la calidad, absolutamente clave. Tenemos requisitos de calidad en las licencias y eso es súper importante. No queremos que se produzcan productos que no sean de calidad y que generen todo otro tipo de problemas que conocemos bien. Y sexto, la flexibilidad. O sea, cada producto y cada licencia hay que buscar realmente cuáles son los elementos claves que tienen sentido para que haya acceso a ese producto en particular. No todos los productos farmacéuticos pueden ser licenciados de la misma manera y con las mismas cláusulas. Ahora,
esto sigue nuestra manera de funcionar ya en VIH y luego expandidos a otras áreas como por ejemplo tuberculosis y hepatitis C y con el tiempo a otros medicamentos esenciales. Ahora, con la llegada del COVID-19, de repente nos encontramos con muchos de nuestros partners, muchas de las organizaciones con las que trabajamos y gobiernos, solicitando al MPP por qué no trabajar en COVID y tratar de hacer lo mismo que hemos estado haciendo, pero ya a otra escala y con más tipo de productos, no solo medicamentos, sino diagnósticos, vacunas, etc. Y esto coincidió con el momento en el que la OMS estaba barajando la posibilidad de crear CTAP. Para nosotros el trabajo en COVID representa un desafío enorme porque nuestra experiencia ha sido limitada a ciertos tipos de tecnología. Y creo que, o sea, la escala y el tipo de tecnología nos llevaba a otra dinámica que sobrepasaba el expertise y las posibilidades del MPP trabajando por su cuenta. Y por eso era tan importante para nosotros poder trabajar de manera conjunta con la OMS y con otros partners que tuvieran el expertise necesario en estas otras áreas y que pudieran, de alguna manera, alargar el campo de posibilidades en las que podíamos trabajar. Los principios sobre los cuales trabajamos en el marco de CTAP reflejan muy bien los principios sobre los cuales estuvimos trabajando hasta ahora, que mencioné antes: salud pública, transparencia, no exclusividad, etc. Pero en este caso trabajando de manera muy estrecha con la OMS y las otras organizaciones que forman parte de esto. Y creo que la colaboración con el CSIC es un buen ejemplo porque es un área completamente nueva para el MPP, nunca hemos trabajado en diagnósticos antes. No creo que hubiéramos podido hacer este tipo de licencia o este tipo de trabajo si no era en el marco de una iniciativa más amplia en el que podemos apoyarnos en organizaciones que tienen los conocimientos, que tienen la expertise y que tienen la posibilidad realmente de abarcar una gama más amplia de productos y de iniciativas, como es el caso de la OMS y de la iniciativa CTAP. Entonces, esto era simplemente para darles un poco de contexto de cómo es que llevamos del tipo de trabajo que hemos hecho nosotros tradicionalmente a algo más amplio en el marco del COVID-19 y en particular sobre el CTAP. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Bien, vamos a ir ahora con la segunda ronda de preguntas y tengo aquí una pregunta que ha sugerido, quizás lo podéis ver todos en el chat, Nacho. No, me dicen que no, que eso lo puedo ver yo, perdón. Bien, unas preguntas que nos parece que son muy interesantes y que yo también... Ay, perdón, Miguel. Yo estaba diciendo que bien se ha olvidado de mí. Miguel, no, sabes que no. que no me puedo olvidar de ti. Bien, bueno, Miguel, vamos contigo. Discúlpame, perdóname. Es que esto de estar con varias cosas a la vez del panel, de contestar al chat, no sé, que al final te despista. Bien, bueno, pues exteriores, ¿no? Yo creo que ha sido, bueno, pues importante, ¿no? La coordinación y la importancia del trabajo coordinado, ¿no? Y la presencia que tanto CSIC, el Ministerio de Ciencia, Exteriores, ¿no? han tenido y tienen, ¿no? Con respecto a la respuesta internacional de España para la COVID, ¿no? Y yo quería preguntarte justamente por esto, ¿no? Es decir, ¿por qué desde Exteriores, porque se ha entendido, ¿no? que España tenía que estar en CTAP y de la manera, ¿no? en que está? Si no me equivoco, hace poco se anunció una contribución de 1 millón de euros para CTAP. Entonces, bueno, al margen también, ¿no? de la licencia, que por supuesto es la parte como, ¿no? más práctica también, ¿qué ha visto, ¿no? Exteriores en CTAP para hacer esta apuesta? Bueno, la verdad es que todo esto nos hubiera gustado. Lo primero que tendría que decir es que nos hubiera gustado que efectivamente hubiésemos tenido un papel más coordinado. Realmente yo me alegro de que al final todo haya salido bien, pero a mí recuerdo, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con otras de las instancias actualmente muy relacionadas con la COVID, como es el CEPI, la Coalición para la Preparación contra Epidemias, que estuvimos en contacto total con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
porque sabíamos que, y empezamos ya a estudiar y a tener claro el tema de que la cooperación española no es una cosa solamente del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores puede tener, pero necesitamos que toda la capacidad, todo el buen hacer de todo el país, poderlo dirigir hacia los objetivos de cooperación, que son objetivos que estamos compartidos por casi todos los ciudadanos españoles, que es intentar pues, procurar, en este caso la salud, como un bien global. Y como un bien global es necesario investigar y es necesario que los productos de esta investigación puedan ser accesibles para todo el mundo, a los países, sobre todo para los países más desfavorecidos. A partir de ahí se ha ido desarrollando y se debe de ir desarrollando, porque estamos también trabajando en hacer una nueva estrategia que incorpore estas necesidades. Esta necesidad de que ya no se trata solamente de que alguien en el Ministerio de Asuntos Exteriores haga un contacto con CEPI o con UNITAID o con Medicine Patent Pool o con la OMS, sino que tiene que haber una influencia, una afluencia de toda la capacidad investigadora, de transferencia de conocimientos para lograr algo que en definitiva también nos va a beneficiar a nosotros, porque la salud como bien global no es algo que sea solamente dejar o ceder o regalar a los países que no están desarrollados parte, sino que todo eso va a volver hacia nosotros en forma de no variantes de la COVID, por ejemplo, en forma de CITAP, por ejemplo, es un ejemplo de este modelo, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con UNITAID. Precisamente uno de los motivos por los que en la crisis financiera de 2010 siguiéramos con UNITAID, aunque sin financiarlo, fue porque nos parecía que era muy importante el mecanismo del Medicine Patent Pool, que estaba muy asociado a UNITAID, y de alguna manera nos parecía que esa era la mejor forma de investigar, de hacer que la investigación... En 2007 ya empezamos a intentar que la investigación fuera una parte muy importante de la cooperación. Empezamos a trabajar con las iniciativas como IAVI, como Medicine for Malaria Venture, DNDA, partenariados público-privados para el desarrollo de productos que, partiendo de una financiación pública, fueran capaces de desarrollar productos que fuesen accesibles para todos sin necesidad de utilizar las licencias obligatorias, etcétera, ¿no? Sino que ya de entrada todo tuviese una cesión de los derechos de propiedad intelectual. Y CIPTAP ha sido el último de las posibilidades. Desde el primer momento nosotros intentamos hacer que el gobierno de España, el Estado español, estuviese en esta situación y al final lo conseguimos y el año pasado, en abril, el presidente anunció nuestra entrada en CITAP. No estamos, que yo sepa, no estamos comprometiendo 1 millón con CITAP. Creo que CITAP hasta ahora, que si me quiere corregir luego Erika, que me lo corrija, no admite donaciones directas. Sería a través de la OMS o sería a través de UNITAID. Pero bueno, en la medida en que podamos, seguramente que lo vayamos haciendo este impulso hacia la universalización del conocimiento. Gracias, Miguel. A lo mejor soy yo la que estoy equivocada porque estoy mareada con tanta pantalla. Bien, bueno, seguimos ahora con Jesús en esa segunda ronda y como decía antes, bueno, pues Nacho Martínez había dejado un par de preguntas en el chat que justamente eran un poco la línea de las que yo tenía pensadas, ¿no? Para ti, Jesús. Y es que estabas comentando que ya estabais pensando en ampliar la licencia a más nuevas licencias con CITAP. Y bueno, si puedes hablarnos de ello y también si esta política de licencias no exclusivas pues es algo que viene para quedarse en el seno del CSIC, ¿no? Gracias de nuevo, Vanessa. Bueno, antes de contestarte quería señalar una cosa que quizás no insistí mucho antes, pero que es tan importante para nosotros como Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es el respaldo que hemos tenido de nuestro Ministerio y del Ministerio de Exteriores y del Gobierno de España. Y saber que hacemos este esfuerzo con
con la OMS y con el MPP es una seguridad que es una parte muy importante de que esto salga adelante, ¿eh? Tenerlo todos en cuenta. Esto es quizás algo que a veces nos olvida valorar, y por eso yo le doy gracias a Miguel, que estoy participando, y también cuando hemos tenido interacciones anteriores, que a lo mejor él se acuerda ya hace varios meses durante la pandemia, ¿no? Y para los investigadores y para el Consejo es muy importante este respaldo oficial, porque nos da más seguridad, ¿eh? Que quería resaltarlo. Y en este sentido, claro que queremos seguir en esta línea. Ahora, no es sencillo. Te voy a decir por qué. Lo que sí que hemos aprendido durante la pandemia, o al menos yo he aprendido, que no estaba cerca de este área, es que el proceso hasta llevar una solución a mercado es muy complejo, especialmente toda la parte de, lo he dicho antes, de ensayos clínicos y de producción con unas garantías de calidad. Y entonces, a la hora de negociar estas licencias no exclusivas, pues hasta que no lo vemos terminado el proceso, no podemos estar seguros de que vamos a ser capaces de ofrecerlas luego a iniciativas como SITAP en las condiciones que SITAP requiere, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en ello, tenemos un portfolio de soluciones que es relativamente amplio, tenemos buenos acuerdos o muy buenos acuerdos iniciales con algunas empresas que son las que en parte nos ayudan a que estos productos puedan llegar, o sea, puedan estar en línea de ser luego explotados con licencias bajo la iniciativa SITAP. Y el modelo, pues claro, todo lo que podamos hacer en esta línea lo haremos. Hay casos en los que no te puedo decir, por razones de confidencialidad y además, algunas de las iniciativas en las que estamos en alguno de los campos, pero hay un momento dado en que con algunas empresas no puedes seguir este modelo. Nuestra intención es que sí, y yo creo que en casi todas las iniciativas que tenemos en marcha, prácticamente en todas vamos a poder hacer este modelo, que tiene que ser también de interés, no nos olvidemos, valorado externamente a nosotros, que es lo que hace la valoración que hace la OMS, que este producto que ofertemos tenga interés, porque como os he dicho también antes muy correctamente, no todo vale, ni hay que encajarlo en los planes, ¿vale? Entonces, bueno, creo que te he contestado. De todos modos, no sé, el cambio de chip sí que se ha producido, eso sí que te lo puedo decir. Y sobre todo lo que hemos visto es que, esto es otra cosa importante, alguien, creo que ha sido Esteban antes quien se ha referido al tema del contexto de lo público. La pandemia también nos ha hecho valorar, yo creo, por lo menos en España, mucho más todo el esfuerzo público y la importancia de mantener estas soluciones desde lo público, ¿no? El no dejar a nadie atrás, pero que es así, es real en España. Y tenemos que valorarlo mucho, pero este no dejar a nadie atrás implica también que tenemos que ir a un modelo que es mucho más abierto, porque si no, el no dejar a nadie atrás al final no acaba dependiendo de nosotros. Entonces el CSIC evidentemente que está comprometido con ello y vamos a seguir en esta línea todo lo que veamos que es posible e insisto, siempre y cuando logremos que también las soluciones lleguen hasta el final. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que es importante, lo primero tiene que haber la voluntad, ¿no? Y si existe esa voluntad, luego se buscarán los mecanismos. Yo creo que también, por otra parte, la arquitectura internacional que se ha creado para facilitar la investigación y el desarrollo de productos COVID, ¿no? Hablábamos antes también, por ejemplo, de CEPI y demás, creo que, o COVAX, bueno, todas las, como ya sabéis, ¿no? Todos estos instrumentos pueden, ¿no? ser también interesantes para que España los pueda incorporar, ¿no? A la hora, por ejemplo, de obtener financiación y poder realizar ensayos clínicos, ¿no? Que, bueno, creo que quizás, yo creo que lo interesante también es que estamos viendo que otros modelos alternativos, ¿no? de innovación, se desarrollan cosas en el espacio público que se transfieren en exclusiva a la empresa y es la única, ¿no? que puede desarrollar los ensayos clínicos y luego comercializar, pues tiene sus problemas en acceso fundamentalmente, pero que hay otros modelos, ¿no? Y yo creo que lo principal es la voluntad. Bueno, vamos ahora a hablar con Erika y justamente un poco de esto, ¿no? De cuáles son pues, las dificultades que se están encontrando en SITAP a la hora de establecer, bueno, pues, o conseguir el apoyo de otros países o conseguir licencias con otros centros de investigación y bueno, cuál ve, ¿no? O cuál podría ser ese elemento diferencial, ¿no? que de alguna manera pues, se ha encontrado con el CSIC, ¿no?
Y antes hablaba al principio de que España, ¿no? El hecho de esta licencia con el SITAP o esta política por defecto, ¿no?, de no exclusividad del CSIC, se había acompañado también de una posición por parte, bueno, pues de exteriores, lo mencionaban antes también Jesús y Miguel, pero también de Moncloa, de trabajar para que a nivel internacional pues la propiedad intelectual no sea un freno, ¿no? Todo esto, al final yo creo que hay que verlo en conjunto. Hay muchas otras cosas que se puedan hacer, pero creo que ese conjunto está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, Erika, ¿cuáles son un poco los cuellos de botella que estáis encontrando y hasta qué punto, bueno, pues esta visión que está teniendo España, bueno, pues está siendo un elemento diferencial con otros países? Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta, porque eso es en lo que nos hemos tratado de enfocar en CITAP desde el inicio, ¿no? Que ya tiene más de un año y medio, casi dos de creación. Y es básicamente en cómo hacemos este relacionamiento con los principales propietarios de estas tecnologías, ¿no? Entonces, desde un inicio nos enfocamos básicamente en las grandes compañías que tienen las principales vacunas, ¿no? Las mRNA Technologies y las otras. Pero lamentablemente la respuesta a un mecanismo nuevo y la desconfianza de cómo se están moviendo estas compañías y básicamente las políticas que están teniendo de mantener ellos el control de la propiedad intelectual y mantener el control de los mercados y de todo, no ha facilitado, ¿no?, la tarea de CITAP, que era un llamado básicamente a una emergencia, a una pandemia, a solidaridad de inmediato. Entonces, está tomando tiempo, pero esta primera licencia que se ha anunciado con el CSIC, nosotros creemos que es fundamental y va a ser fundamental para mostrarla como un ejemplo de cómo se puede usar este modelo para contribuir. Entonces, estamos tratando, como dije durante la presentación, de buscar otros incentivos para vincularlos a esta sesión de tecnologías y de propiedad intelectual, pero vemos también al mismo tiempo que muchos incentivos para todo el tema de COVID ya han sido dados a las compañías, ya sea en el tema regulatorio, ya sea en otros temas, ¿no?, y financieros. Sabemos que hay mucho financiamiento público también que se ha invertido para esto. Entonces, es un poco difícil encontrar. Tenemos que esperemos que con este modelo de la primera licencia del CSIC y algunos más que están en camino, no con las más grandes compañías que en este momento tienen las vacunas o esto, pero con en particular institutos de investigación y también otras compañías que tienen tecnologías y que quieren compartirlas, aunque no estén 100% probadas o al final, pero incluso para desarrollo, que son tecnologías prometedoras, pero que pueden ser utilizadas para continuar el desarrollo y como para promover la innovación también. Entonces, estamos discutiendo todo esto. Esperamos que los gobiernos también se involucren más activamente en la promoción a nivel interno, ¿no? Hemos tenido experiencias interesantes, por ejemplo, con Gran Bretaña, UK, que no son co-sponsors, pero sí nos han ayudado en facilitar el diálogo con los principales centros de investigación y universidades que tienen las tecnologías en su país. Entonces, estamos buscando cuáles son los mejores mecanismos para incentivar a los titulares de los derechos a compartir. Gracias, Erika. Bien, Esteban, ahora de nuevo contigo. Hablábamos antes del instrumento, nos contabas que el instrumento fundamental del Mechanism Patent Pool son las licencias voluntarias, ¿no? Y ahí con una trayectoria muy extensa y bueno, con un impacto importante también para muchos países, ¿no? Sin embargo, también es bien conocido
que una crítica habitual a los acuerdos de licencia, ¿no? que ha venido consiguiendo el Medicines Patent Pool ha sido la limitación a los países más pobres, ¿no? Entonces, algo que mencionábamos todos que es muy positivo es justamente el carácter global de esta licencia con el CSIC. ¿Consideras que esto puede marcar un referente, puede marcar un antes y un después a la hora de establecer licencias para COVID o para otros medicamentos? Perdón, para otras enfermedades. Muchas gracias, Vanessa. Y la verdad que es una pregunta compleja, porque creo que es fantástico que la licencia con el CSIC sea global, y en la medida que las licencias puedan ser globales, me parece que pueden ayudar mucho y que representa algo sin duda novedoso e importante. Al mismo tiempo, quiero destacar que las licencias del CTAP no tienen que necesariamente ser siempre globales. Creo que sabemos que cuando tenemos interacciones con entes comerciales, con empresas, con fines de lucro, va a ser mucho más difícil obtener licencias globales. Y creo que si mantenemos eso como una posición inflexible, va a ser muy difícil lograr que CTAP tome y logre todo lo que podría lograr. Creo que hay que tener en cuenta otro aspecto fundamental que lo hemos visto de manera muy clara durante la pandemia, y es que han sido los países más pobres los que han tenido más dificultad en tener acceso. Lo hemos visto con los diagnósticos, lo hemos visto con el material de protección, lo hemos visto con las vacunas, y creemos y no queremos que suceda lo mismo con los tratamientos, ni con los nuevos diagnósticos, ni con las nuevas vacunas. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para que eso no se repita? Cuando los países más desarrollados, más ricos, los países de Europa, los países de Norteamérica, etcétera, han tenido acceso privilegiado y mucho más rápido a las mejores tecnologías. Y vemos lo que está pasando y el acceso muy poco equitativo que ha habido en otras regiones del mundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que es importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr con CTAP? Lo que estamos tratando de lograr es que haya un acceso más equitativo. Y lograr ese acceso equitativo quiere decir focalizarse en aquellos países que están teniendo mayor dificultad en tener acceso a los productos. Entonces, creo que es importante tratar de que se beneficie la mayor cantidad de países posibles, pero sí creo que también es importante ser flexibles a la hora de negociar y de obtener acuerdos que logren el objetivo principal que se esté buscando. Y yo la verdad que soy optimista, porque veo que las cosas... yo sé que es difícil para muchos ser optimista en el contexto actual y con todas las dificultades que hay, pero sí veo que empieza a haber un cambio. Sí veo que hay varias iniciativas que están sucediendo, que están cambiando un poco la manera en que se está enfrentando el acceso a la tecnología de la salud en COVID, y que nos ha llevado 18 meses llegar ahí, pero que de a poco están sucediendo. Creo que la licencia con el CSIC es un hito importante. Creo que las dos licencias que hemos negociado con Merck y con Pfizer sobre antivirales son hitos importantes, porque ese tipo de acuerdo no lo ha habido en vacunas hasta ahora, y sí lo está habiendo con los primeros antivirales que demuestran cierta eficacia. Y eso puede ser clave, porque si bien hay mucha gente que capaz que no ha tenido acceso a la vacuna y tiene un mayor riesgo de contagiarse el COVID y mayor riesgo de ser hospitalizado, esas mismas personas van a tener acceso a antivirales a precios asequibles y de calidad, y que entonces podría reducir significativamente la presión sobre el sistema de salud. Y creo que también otras iniciativas como el Centro de Desarrollo y Transferencia de Tecnologías sobre Vacunas mRNA, que está liderando la OMS y que nosotros estamos apoyando, y que estamos trabajando de manera muy conjunta con el Africa CDC y con las varias entidades en África, pero ahora también junto con la Organización Panamericana de la Salud, con 2 empresas en Brasil y Argentina, tratando de crear capacidad tecnológica a largo plazo. Esa no es una iniciativa que va a proveer vacunas a pocos meses. Son iniciativas que estamos mirando ya a una mirada de mediano o largo plazo, pero que es absolutamente clave, porque si no queremos que llegue otra pandemia o llegue otra ola o otra variante y nos encontremos con que esa capacidad tecnológica no está, y que los países en desarrollo dependan exclusivamente de la donación o del acceso a tecnologías fabricadas en otros países
que van a ser prioritarios esos países a la hora del acceso. Entonces queremos crear capacidad tecnológica sostenible en los países en desarrollo. Y eso es una cosa clave que creo que tiene que suceder tanto en diagnósticos como en tratamientos como en vacunas. Y donde empezamos a ver los primeros pasos. Sin duda muchos dirán demasiado tarde. Esto empezó en enero del 2019, del 2020, perdón. Y estoy de acuerdo, pero nunca es demasiado tarde. Sí tarde, pero no demasiado tarde. Entonces creo que hay esperanza y creo que empieza a haber un movimiento interesante y creo que habría que fortalecerlo. Y por eso es que creo que las iniciativas como lo del CSIC son tan importantes. Gracias. Gracias, Esteban. Bueno, realmente tu intervención me ha puesto, bueno, pues un camino muy fácil hacia una cuestión justo a la que yo quería entrar, ¿no? Y para plantearle a Miguel, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Desde cómo se está planteando el gobierno español y, bueno, en concreto exteriores, ¿no? Que es de alguna manera de quien depende esa formulación, ¿no? de la acción exterior de España con respecto a COVID, cómo se está planteando apoyar a la creación, el fortalecimiento de la capacidad local, ¿no? Y luego también de alguna manera, tú hablabas, ¿no? de otras iniciativas de transferencia de tecnología, como la plataforma de vacunas ARN mensajero, y que de alguna manera, bueno, pues todas de lo que pretendemos es que estos valores, ¿no? de la no exclusividad, de la transparencia, de compartir conocimiento, vayan permeando, ¿no? Miguel, ¿cómo, no? ¿Cómo o qué pensamientos, ¿no? O qué iniciativas, qué ideas, ¿no? hay sobre la mesa dentro de tu departamento para estas dos cuestiones, ¿no? Cómo participar en otras iniciativas de compartir conocimiento como esta que mencionaba Esteban y cómo os planteáis apoyar la capacidad local, la capacidad de producción local. Bien, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Esteban, efectivamente. Debemos intentar evitar el típico ciclo de viene una pandemia, nos asustamos muchísimo, decimos que todo esto va a cambiar y cuando se va nos olvidamos. Es necesario cambiar la gobernanza global de la salud. Es necesario que todo esto que estamos diciendo se quede incorporado y es a lo que aspiramos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y el resto del gobierno, aspiramos a que se considere un nuevo tratado internacional de pandemias, unas nuevas modificaciones del Reglamento Sanitario Internacional y unas nuevas obligaciones, porque si la salud como bien global es algo que beneficia a todo el mundo, pues de la misma manera que en España la salud se financia a través de tasas de impuestos en las que los países que más pagan, o sea, las personas que más tienen, más pagan, los países aquí que más pagan, que más renta interior tienen, deberían de contribuir a esta nueva seguridad global en salud de manera proporcional. Todo eso no puede esperar a que se termine, tenemos que ir trabajando. Y España estamos trabajando junto con la Unión Europea haciendo que las iniciativas de Equipo Europa, las TEI, intentando trabajar con ellos en TEIs que de alguna manera hagan lo que ha comentado hace un momento Esteban y has comentado tú, es decir, intentar instalar capacidad en los países en desarrollo para que sean capaces de hacer su propia transformación tecnológica y hacer frente a sus propias necesidades. Es algo que es complicado, que es difícil, que como decías tú hace un momento, ¿no? la plataforma del Hub mRNA que ya está teniendo algunos países al menos que son tributarios o han adquirido la posibilidad de recibir a través de la OMS la capacidad y la transferencia tecnológica necesaria, sean capaces de desarrollarla. Pero todo esto yo creo que es necesario que se haga a través de un cambio fundamental de lo que es la idea global de la salud. No, es importante actividades de España por un lado, de otros países, pero es mucho más importante y es mucho más eficaz que sea todo el conjunto, toda la comunidad internacional la que avance hacia soluciones de este tipo. Muy bien, gracias Miguel. Bueno, os recuerdo que tenemos ahora
un tiempo para preguntas del público, que aprovechad para ponerlas en el chat, que yo las iré formulando. Mientras tanto, porque de momento creo que no hay más preguntas, de momento, mientras que os animáis, que espero que sí, pues podemos ir con ese tema tan importante, ¿no? Y de la capacidad de producción local y también de cómo llevar de manera efectiva la transferencia de tecnología, ¿no? Y combinando un poco ambos aspectos, yo quería volver a Jesús y preguntarle, ¿no? si nos puedes compartir un poco en detalle cómo se va a hacer esa transferencia, ¿no? O sea, está el acuerdo, está esa disposición por parte del CSIC y sus investigadores, ¿no? Para transferir toda esa tecnología, pero en la práctica, ¿no? ¿Cómo se va a hacer, ¿no? Bueno, en la práctica es el acuerdo con MPP y con la OMS el que está ahora, como estaba explicando, creo que he explicado antes Erika en el esquema, está haciendo una llamada o una convocatoria, vamos, para identificar posibles actores que quieran realizar o que quieran involucrarse en este proceso de producción. A ver, sabemos durante los primeros meses de la pandemia tuvimos conversación con diferentes empresas de España y de fuera de España. Y hay algunas empresas que sí que están bastante interesadas en establecerse en países en donde hace falta una producción local. Hay diferentes modelos. Aquí yo hablo con poco conocimiento, o sea que Esteban, Miguel o Erika me corregís. Lo que pasa es que, claro, al final las empresas, quieras que no, tienen que tener al menos, incluso aunque tengan muy buena voluntad, las empresas con muy buena voluntad, tienen que tener una perspectiva a medio a largo plazo de que eso va a impactar positivamente también en su cuenta de resultados, ¿no? Aunque yo debo decir que me ha sorprendido positivamente el hecho de que ha habido al menos 2 o 3 empresas grandes, productoras de soluciones que requieren mucha inversión tecnológica y que estaban dispuestas a ir básicamente sin beneficios a terceros países. Pero claro, es complicado, como digo, porque además está el tema que es muy en algunas soluciones en concreto, que es el que la tecnología no se implementa en un mes ni en 6 meses. De hecho, algunos de los productores que ahora mismo de vacunas a nivel mundial en diferentes áreas, pues tienen problemas para garantizar la calidad, evidentemente. Es una cuestión complicada. Imagínate que intentas montar una nueva fábrica de producción de vacunas en un tercer país, ¿no? En el que casi partes de cero, ¿no? Y es complicado. En el caso del test serológico, pues es una tecnología más sencilla y estamos a la espera de ver. Estamos abiertos. Tenemos al menos otro test serológico más que ya está en mercado. Tenemos bastantes iniciativas en la parte también de diagnóstico, que también creo que se pueden llevar a mercado en terceros países. Como digo, estos temas más complejos. Y luego tenemos también algunos desarrollos en antivirales que incluso parten de productos naturales. Y bueno, ahí también tenemos yo creo que una buena opción. Pero ya digo que no soy experto en cómo desarrollar esto en terceros países. Creo que podéis hablar mejor, probablemente Erika, Esteban o Miguel, por su experiencia también en los foros internacionales. Gracias, Jesús. Sí, bueno, como decíamos antes, ¿no? Al final de lo que se trata es de que la solución es sistémica, ¿no? O sea, necesitamos, como yo comentaba antes, ¿no? Que la propiedad intelectual en sus diferentes maneras no sea un obstáculo, ¿no? A ese tipo de iniciativas. Y luego lo que también necesitamos es que realmente, bueno, pues existan los mecanismos reales para que se transfiera la tecnología y luego crear esa capacidad local, ¿no? Aparte, yo creo que es importante que este tema, bueno, esté más sobre la mesa, ¿no? Porque normalmente las compañías farmacéuticas suelen decir que las patentes no son el problema, la falta de producción, ¿no? A la escasez de producción, sino que no hay, ¿no? Apenas capacidad, ¿no? Hoy sacaba Human, ¿cómo se llama esa ONG? Human Rights Watch, sacaba justo un informe en el que mostraba una investigación en el que hablaba de que había 100 centros que podrían fabricar las vacunas ARN mensajero, ¿no? En diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, creo que es un tema fundamental. Y si queréis, bueno, ahora
Erika, quizás también a lo mejor puedes abundar en esta cuestión. Veo que hay otra pregunta, pero sí, te animaría, Erika, a que contestes, por favor. Bueno, rápidamente para responder a la pregunta sobre transferencia de tecnología y cuál es cuál sería el procedimiento concreto ahora. Como dije, estamos esperando los resultados de la convocatoria y ahí tendremos un comité en la OMS de expertos de diagnósticos que van a hacer la evaluación de las compañías que se presenten, que tengan interés para ver los temas de calidad y esto, y por supuesto la recomendación dependerá de cuántas compañías tengan interés para ver cómo se organiza el tema de la transferencia de tecnología, en qué países, y todo eso todavía está por verse hasta que tengamos los resultados de la convocatoria que se ha lanzado. Gracias, Erika. Esteban, por favor, te pido la palabra. Y no, yo sí, quería, con respecto al tema de la producción local, ¿no? Y la transferencia de tecnología y cómo hacer con estos temas. Yo creo que en el área de salud global, creo que de alguna manera, y voy a ser provocador, nos hemos dormido un poco todos. Creo que ha habido los años previos al COVID, hemos todos estado de alguna manera trabajando con pocas empresas de genéricos que abastecían al mundo de productos a precio asequible para los productos sobre los que había licencia o los productos genéricos que ya no tenían patente, y principalmente basados en la India, y con eso parecía no haber problema. Y entonces con eso de alguna manera no hacía falta producir en África, no hacía falta producir en otros países de Asia, bastaba con estos pocos productores de la India que básicamente estaban abasteciendo al mundo, y se referíamos todos a la India como la farmacia del mundo. Llegó COVID y creo que nos despertamos todos a la realidad. Todo funcionaba muy lindo el día que la India cerró la exportación de ciertos productos claves, ¿y ahora qué? Y creo que se han despertado también muchos de los gobiernos y muchas de las organizaciones que hemos estado trabajando en estos temas, que no basta con eso, que hace falta crear capacidad tecnológica a nivel local. Eso no quiere decir que un mismo remedio, una misma vacuna, tiene que fabricarlo cada uno de los países de África. Si hacemos eso, el mercado no va a funcionar, los precios serán demasiado altos, no habrá economías de escalas, etcétera, etcétera. Pero sí hace falta empezar a pensar a nivel regional, a nivel de polos de producción, a nivel de especialización. Algunos podrán hacer cierto tipo de vacunas, otros otras, ciertos tipos de medicamentos, etcétera. Pero no podemos ser tan dependientes para tantas billones, miles de millones de personas sobre 4 o 5 empresas. Hace falta alargar la capacidad de producción, y esto ha sido real para los medicamentos, y también ha sido la realidad para vacunas, y ha sido la realidad. Cuando comenzaba COVAX se pensaba que con 1 o 2 empresas que iban a fabricar vacunas para COVAX desde la India, que eso iba a abastecer al mundo entero, y de vuelta tuvimos ese problema. Entonces creo que hay un despertar ahora, y que hay un enfoque que tiene que ser distinto, y nos estamos dando cuenta de eso todos, pero digamos con la espada encima, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante en los próximos meses, encontrar la manera de cambiar eso. Sí es importante tener esos productores globales que juegan un rol clave, pero creo que es importante empezar a generar esas capacidades. En el caso del acuerdo de CSIC, creo que va a ser interesante, porque no solo se trata de la licencia, sino de la transferencia del material biológico que fue generado por el CSIC, y del acceso a los investigadores que están mencionados por nombre en la licencia, y que ellos mismos van a donar su tiempo, que obviamente es tiempo del CSIC en el fondo, a intercambiar con los investigadores y con la gente que trabaja en los receptores de la tecnología, para ayudarlos a que la implementen y a que la desarrollen. Y eso es transferencia de tecnología real, y eso es creación de capacidades que creo que son claves a largo plazo. Gracias. Gracias, Esteban. Sí, totalmente. Hay una pregunta del público que es para Erika, y habla quiere saber sobre las dificultades
que os habéis encontrado en la OMS a la hora de poner en marcha una iniciativa como SITAP. Sí, bueno, el desafío ha sido muy grande desde el principio, ¿no? Porque en plena pandemia, organizar un mecanismo así, nuevo, la ventaja ha sido que teníamos ya el Medicines Patent Pool con esta experiencia que tienen de varios años en el tema de licenciamiento de medicamentos. Pero sí ha sido muy difícil porque, y uno podría haber pensado que no, al principio, porque decíamos, bueno, si en este momento de pandemia no se hace algo a nivel mundial y no hay solidaridad a nivel mundial para compartir las tecnologías y esto, entonces, ¿cuándo, no? Entonces, pero lamentablemente estamos viendo que ni en una circunstancia tan complicada y tan dura para el mundo entero, los intereses cambian, ¿no? Lamentablemente los intereses económicos se mantienen y es muy difícil tratar de establecer otro tipo de modelos y otro tipo de mecanismos, pero esperamos que con algunos ejemplos, como decía, como con esta licencia del CSIC y otras que esperamos que vengan pronto, vayamos explicando mejor el modelo y clarificando cómo puede ayudar también y beneficiar, porque creemos que es un mecanismo que no solamente beneficia al final a los pacientes, ¿no? Es un mecanismo que beneficia también a los titulares de los derechos de las patentes o de las tecnologías, porque ellos tienen que ver también que tienen un beneficio, por ejemplo, en esto que decíamos, en cómo se los va a ayudar a administrar la propiedad intelectual y los acuerdos una vez que se hayan firmado las licencias, en particular para los más chicos, ¿no? Para los institutos de investigación que no necesariamente tienen esa capacidad de administrar. Entonces, todo esto también se va a discutir en el marco de lo que decía Miguel, de las negociaciones que se van a dar, se están dando ya en la OMS sobre cómo encarar las pandemias en el futuro. Entonces, todo lo que se está haciendo ahora a nivel de CITAP va a ser básicamente un capítulo dentro de eso también, ¿no? Porque es parte de esa transferencia de tecnología, de cómo se administra la propiedad intelectual en beneficio del acceso y todo eso. Entonces, el desafío ha sido muy grande, pero creemos que también había que ser un poco más pacientes y no tratar de esperar resultados inmediatamente, sino ir construyendo para el futuro también. Gracias, Erika. Bien, tenemos una pregunta de Luis Guerra desde el público y pregunta, la formulo a cualquiera de vosotras, si el modelo SITAP podría ser exitoso para ser aplicado a otras enfermedades. Sí, sí puedo. Sí, adelante, Erika. Respondiendo. Sí, la idea nuestra ha sido establecer esto para COVID inicialmente, pero como un proyecto piloto que después sabemos que se puede utilizar para otras enfermedades o para otras situaciones de emergencia. Entonces, por ejemplo, entre otras cosas que estamos haciendo estamos trabajando en una base de datos de CITAP que esperamos poder lanzarla antes de mediados del próximo año, que también podríamos usarla para después para otras enfermedades, ¿no? Que es básicamente una base donde queremos poner toda la información, no solamente sobre patentes o licencias, pero también para una lista específica de productos que se prioricen, poner todos los detalles, los acuerdos de transferencia de tecnología que estén disponibles, toda la información sobre el tema de regulación, y queremos que esa plataforma también sirva para el futuro para otras enfermedades. Estás on mute, no se te escucha, Vanessa. Ay, perdón, sí. Decía gracias y si hay alguien más que quiere responder. Esteban. Sí, bueno, a ver,
Sí, mi intención era capaz responder a, si quería, veía una de las preguntas de Nacho en el chat, y a ver si la entendí, pero me parece que está haciendo alusión a la posibilidad de, a la hora de hacer contratación o de compras públicas o demás, de incluir la necesidad o inclusive el requisito de licenciamiento cuando se trabaja en temas de tecnología de salud. Y yo creo que es un punto súper importante, porque creo que esa es la gran oportunidad perdida de esta pandemia. El sector público en muchos países, hablando de la Unión Europea, hablando de Estados Unidos, hablando de muchos otros países, pusieron un montón de dinero en el desarrollo de tecnología de salud contra el COVID. En el momento del pánico, de la crisis, se invirtió mucho dinero público, el contribuyente, ya sea directamente financiando la investigación o a través de la compra anticipada a riesgo de productos sobre el cual se desconocía su eficacia. Todos esos fondos públicos ayudaron y disminuyeron significativamente el riesgo y subsidiaron el desarrollo de esas tecnologías que hoy se están haciendo disponibles o que hoy existen, algunas de las cuales han sido aprobadas. Y esa es la gran oportunidad perdida, porque a la hora de contratar, a la hora de hacer toda esa inversión pública, no se hizo eso. Y eso creo que hoy nos damos cuenta de las consecuencias de eso. Porque yo entiendo cuando una empresa dice, yo tengo inversores privados que pusieron un montón de dinero y esto lo desarrollé con mis inversores, entiendo la dificultad de decir, bueno, ahora voy a liberar ahora voy a dar gratuitamente las licencias o con regalías, pero regalías limitadas, etc. Pero cuando hubo una grandísima inversión pública, ahí cambia la ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos para que la próxima vez que estemos en esta situación, que está la crisis, tenemos modelos de contrato, modelos de cláusulas, modelos para decir, bueno, la próxima vez se va a hacer un poco distinto. Sí vamos a poner esos fondos públicos porque son clave. Sí vamos a comprar mucho para la Unión Europea porque es importante. Y a riesgo porque lo necesitamos. Y necesitamos que ustedes hagan los ensayos clínicos. Pero a ver, ¿qué va a pasar con los países en desarrollo después? O sea, va a ser de vuelta que cuando toda Europa esté vacunada y considerando la tercera vacuna, ahí vamos a empezar a pensar en los países en desarrollo, o vamos a decir no, de entrada, por cada X que compramos para Europa, tanto tiene que ir para países en desarrollo, y a precio reducido y a precio asequible para esos países. O sea, creo que todas esas modalidades en su momento frente a la crisis, hubo llamados, todo el mundo hablaba de bienes públicos globales y demás, pero en el momento de negociar el contrato, no se priorizó eso. Y lo confirman aquellos que negociaron aquellos acuerdos, que no fue lo que se priorizó. Y ahí fue el primer gran error que se ha cometido, creo yo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer para hacerlo de otra manera la próxima vez? Y pensar, ¿es dinero público? Bien, ¿es importante ponerlo? Sí. Pero ¿con qué condiciones? Y redefinir la manera de utilizar los fondos públicos. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta de Nacho, pero me pareció que iba en esa dirección. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Bueno, fenomenal. O sea, gracias a Nacho por su pregunta y a ti, Esteban, por la respuesta, porque efectivamente es un tema capital, ¿no? Yo lo mencionaba antes cuando trataba de poner un poco en el contexto cómo surgió SITAP y surge, bueno, de alguna manera un poco casi un poco como quedarnos a medias, ¿no? Porque de lo que se trataba era de que todos los países de forma coordinada, cuando estaban poniendo dinero para financiar diferentes partes del proceso de investigación de vacunas, tuvieran claro desde el primer momento que el conocimiento iba a ser en abierto y que no iban a ser monopolizadas por compañías farmacéuticas. No hemos visto todo lo contrario. Entonces, y esto en relación a la pandemia, ¿no? Pero bueno, son muchas las entidades, entre ellas Salud por Derecho, las que desde hace muchos años venimos pidiendo que en toda inversión pública en investigación y desarrollo en biomedicina tienen que ir necesariamente en los acuerdos de financiación, en los acuerdos de licencias, cláusulas que limiten precios, cláusulas que por defecto usen licencias no exclusivas, etcétera, 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 ¿no? Entonces esperemos que esta sea la manera de llegar. Y Jesús, yo te iba a plantear esta pregunta a ti, pero veo que tienes la mano levantada, así que toda tuya. No, lo que te quería comentar o os quería comentar es que la situación es bastante más compleja de lo que nuestras buenas intenciones nos quieran proponer.
Fijaos que ahora con la nueva variante Omicron ya no es solo que la tercera vacuna, la tercera dosis vaya solo para los que... Es que están ya trabajando en la siguiente dosis adaptadas a la nueva variante y mi mensaje, que es un poco pesimista en parte, es que esto tiene que cambiar en las empresas. Es decir, si recordáis o quizás no recordéis, nosotros cuando empezamos con el compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, hace ya 3 años más o menos, y hubo una noticia que pasó muy desapercibida y fue el compromiso de las grandes empresas mundiales, no solo con el beneficio de sus accionistas, sino con el beneficio de la sociedad. No sé si recordáis esta noticia en agosto del 2018 o 19. Esto no ha pasado, evidentemente, ¿vale? Fue una declaración formal ante la perspectiva de que la sociedad estaba reclamando sus derechos, ¿vale? La realidad ahora, estáis viéndolo quizás con la pandemia, pero lo estamos viendo en nuestro país también muy claramente con la situación energética, ¿no? Que es otro claro problema y va a ser otro claro problema mundial. Si no somos capaces de cambiar que las prioridades de las empresas sean realmente las prioridades de la sociedad, esto no va a cambiar, por mucho que nos empeñemos desde la parte pública. Es así. Y esto, yo no creo que en algunas empresas ha cambiado ya, digamos que por estrategia, en otras ha cambiado realmente por principios, pero es que tiene que cambiar. Si no, por mucho que intentemos nosotros, va a ser muy complicado. Gracias, Jesús. Bueno, quedan 5 minutos y yo diría para concluir, os pediría pues quizás 30 segundos, minuto máximo a cada uno de los panelistas, ¿no? a modo de cierre. Y bueno, podemos empezar por el final. Miguel, por ejemplo, después Esteban, Erika y Jesús. Adelante. Pues, muy breve, porque nos hemos... Muy breve. Muchas gracias por haber contado con nosotros. Creo que he sacado buena nota de todo. Lo último que habéis comentado, Esteban y Jesús, me ha parecido bastante importante para debatirlo. Quizás sea necesario buscar nuevas formas de financiar la investigación en salud que no sea la típica de negociación entre un gobierno y una empresa privada que, como dice Jesús, va al lucro. Y todo esto tenemos que seguir estudiando y trabajándolo porque es muy importante para el futuro de la salud. Voy yo, Vanessa. Sí. Yo creo que es importante terminar con un mensaje optimista. Será que soy un optimista y me disculpo si a veces puedan considerar que no sea justificado, pero yo creo que está habiendo un cambio. Yo creo que se están empezando a mover las cosas. Creo que estas iniciativas que mencioné antes van por el buen camino. Las negociaciones que hemos hecho con algunas de estas empresas farmacéuticas para los antivirales son empresas farmacéuticas con fines de lucro, multinacionales, etc. Pero se ha logrado avanzar y creo que al punto que iba antes Vanessa, a veces se critica de que no se avanza lo suficiente, sin duda, y hay que avanzar por más, y está bien que la sociedad civil pida más, pero apreciemos cuando hay pasos, porque si no apreciamos cuando hay pasos, no va a haber otros pasos. Entonces yo creo que las cosas se están empezando a mover. Ahora empieza a haber precedentes que en COVID se pueden hacer las cosas de manera distinta. Y tener el antecedente es fundamental. A la hora de golpear la puerta a alguien, lo primero que te pregunta es, ¿ya lo hiciste esto? ¿Algún otro lo hizo? Y si respondes, sí, en VIH lo hicieron, bueno, pero VIH es otra cosa. Ahora tenemos ejemplos en COVID. Y podemos empezar a apuntar hacia eso. Y creo que es importante que algo se están moviendo de a poco. Yo sé que la emergencia no permite moverse lento, pero creo que sí hay cambio. Y apoyemos esos cambios y utilicémoslos para avanzar más rápido. Muchas gracias. Gracias. Erika. Sí, yo un breve comentario más sobre el tema de los acuerdos, estos que tienen y las disposiciones de acceso que tienen que haber en estos acuerdos cuando se financia la investigación. Es otro de los pilares que hemos incluido en CITA. Vamos a tratar de hacer algunas recomendaciones compilando cuáles serían el tipo de disposiciones que se podrían incorporar en este tipo de acuerdos y tratar de promover eso. Pero
el desafío más grande que hemos visto es la falta de transparencia. Y ahí creo que los gobiernos pueden jugar un rol importante en promover la transparencia en los acuerdos, no solamente en las licencias, pero también en estos acuerdos de financiamiento, porque cuando queremos ver cuáles son las disposiciones de acceso que se han incluido en estos acuerdos, pero no podemos verlas porque no son acuerdos transparentes. Entonces, sí podemos tratar de esperar que las compañías algún día tengan una posición diferente, pero creo que los gobiernos tienen un rol muy importante que jugar ahí para obligar de alguna manera, porque sabemos que si hay fondos públicos involucrados y todos los gobiernos tienen las herramientas y hay ejemplos interesantes ya en algunos países de cómo pueden hacer que estos acuerdos sean más transparentes para que la sociedad civil pueda tener un rol también ahí, participar y decir cuál es el problema, ¿no? Y se pueda saber más. Entonces ese creo que es el tema de la transparencia es un tema muy importante y muy delicado para los acuerdos, para las licencias y que habría que promover. Totalmente, Erika. Gracias. Jesús. Vale, gracias. Yo no quería acabar en plan pesimista con mi intervención, era simplemente un poco realista, pero por otro lado soy más bien optimista. A ver, nuestra iniciativa desde el CSIC va a continuar y agradecemos muchísimo poder realizarlo y quizás poner el énfasis en que al final la clave inicial está en la investigación. Esa investigación efectivamente en buena parte, no completa, es pública, es donde tenemos también esa palanca y por nuestra parte pues vamos a impulsarla todo lo posible. Y de nuevo muchas gracias a OMS, MPP, al Ministerio de Exteriores, a nuestro Ministerio y a Salud por Derecho por promover estos debates. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, pues vamos a cerrar. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Yo creo que ha sido pues aportaciones súper interesantes y un debate muy, muy rico. Gracias también a todos y todas las que habéis participado. Y también, bueno, pues vamos a quedarnos con la parte optimista, ¿no? Es una excelente noticia que España haya dado el paso en esta licencia. Necesitamos que SITAP bueno, pues siga teniendo apoyos, ¿no? de más países, de más productos. Necesitamos que la propiedad intelectual no siga siendo un freno para que se puedan desarrollar los medicamentos, las vacunas y demás que necesitamos. Hay que ampliar la capacidad de producción y necesitamos apoyar a los países en diferentes continentes para desarrollar una capacidad de producción que ahora mismo no existe, ¿no? Para lidiar con la COVID, pero también para el futuro, ¿no? Para otras pandemias. Pues gracias y nada, hasta la próxima y gracias también a todas las personas de Salud por Derecho que han hecho posible este evento y bueno, muy especialmente a Irene Bernal, que es la responsable de acceso a medicamentos en la organización. Un abrazo a todos. Gracias, adiós. Adiós.